Dirigido a la materia de geografía. Dedicatoria. Gracias a todo el esfuerzo y empeño logrado durante este difícil año, dedicamos este último trabajo de la asignatura de geografía a todas las enseñanzas recibidas durante ambos trimestres y el inmensurable afán y vigor autodidacta en el que estuvimos envueltos durante este proceso de aprendizaje. Italia se ubica en el centro del mar Mediterráneo, en Europa meridional. Ocupa la península itálica, así como la llanura padana, la isla de Sicilia y Cerdeña, y alrededor de 80 islas menores, entre las que se destacan la isla Tremiti en el mar Adriático, los archipiélagos Campano y Toscano en el mar Tirreno, o las islas pelágicas en África septentrional, entre otros. En el norte, está rodeada por los Alpes y tiene frontera con Francia, Suiza, Australia y Eslovenia. Los estados de San Marino y la Ciudad del Vaticano son enclaves dentro del territorio italiano. A su vez, Campane d'Italia es un municipio italiano que forma un pequeño enclave en el territorio suizo. Italia, oficialmente República Italiana. Es un país miembro de la Unión Europea, cuya forma de gobierno es la República Parlamentaria. Su territorio, con capital en Roma, se divide en 20 regiones formadas por estas, a su vez por 106 provincias. Característica política, económica y religiosa. Según el estudio publicado en el periódico Corriere della Sera, en el año 2006, el 87,8% de los italianos se declararon católicos, uno de los porcentajes más altos de Europa. Su economía. Las actividades industriales han sido el motor del desarrollo italiano y el actual eje de su economía. Frente a ello, las actividades agrícolas han experimentado un considerable retroceso. Política. La política se basa en un sistema republicano parlamentarista con democracia representativa desde el 2 de junio de 1946, cuando la monarquía fue abolida por referéndum popular. Italia es una república parlamentaria con democrática representativa y multipartidista, cuyo sistema político es definido en su Ley Suprema de 1948. El Poder Ejecutivo está a cargo del gobierno, formado por 3 órganos. El presidente del Consejo de Ministros, que es el jefe del gobierno informalmente llamado primer ministro, de los ministros y el Consejo de los Ministros. El primer poder legislativo está a cargo del Parlamento, que tiene una estructura bicameral, estando formados por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. El Poder Judicial es independiente del Ejecutivo y el Legislativo. El presidente de la República es el jefe de Estado y representa la unidad nacional. El actual presidente de Italia es Sergio Mattarella. La importancia de la religión en Italia toma una dimensión únicamente debido a que Roma es el hogar de la Ciudad del Vaticano, el lugar más importante del catolicismo. La religión predominante en Italia es la católica o romana. No en vano la Ciudad del Vaticano, sede de la Iglesia Católica, se halla dentro de Roma. El 87,8% de los italianos se declaran católicos, pero solo lo profesan. El 36,8%. De hecho, todas las ciudades italianas están salpicadas de magníficas iglesias y catedrales, y cada pueblo dispone de su propio lugar de culto. Italia es uno de los principales actores agrícolas en la UE, siendo el mayor productor europeo de arroz, fruta, verduras y vino. El sector agrícola representa el 1,9% del PIB italiano y depende en gran medida de la importancia de las materias primas utilizadas en la producción agrícola, debido a los limitados recursos naturales del país. El sector primario emplea alrededor del 4% de la fuerza laboral.
Los principales cultivos de Italia incluyen cereal, particularmente trigo, maíz, cebada, arroz y avena. Italia es también el primer productor mundial de vino. Población e indicadores demográficos. En el ámbito demográfico, Italia es un país poblado de ancianos insuficientes jóvenes para regenerar el tejido social y cubrir el gasto en pensiones. Según el Instituto de Estadística Italiano, ISTAT, la cifra de ancianos con más de 65 años se sitúa en torno al 22% del total de la población, mientras que los menores de 15 años suponen apenas un 14%. Paralelamente, Italia ha recibido en los últimos 4 años unos 600.000 inmigrantes. La tasa de fertilidad es de 1.34 y cuenta con una esperanza de vida de 83 años, mientras que la tasa de natalidad es de un 7,0% y la de mortalidad de un 10,50%. Todos estos datos son del año 2019. El 13% de la población italiana, unos 7,5 millones de personas, es pobre, o sea que vive con una renta mensual de unos 500 a 600 euros, correspondiente a la mitad de la media nacional. En total, 12.130.000 de personas sufrieron riesgo de pobreza en Italia en el último año. Se considera que están en riesgo de pobreza aquellas personas que viven en hogares cuya renta es inferior al 60% de la mediana de la renta de su país o territorio, es decir, cuyos ingresos están por debajo del llamado umbral de pobreza. Actualmente, en Italia, la tasa de riesgo de pobreza entre las mujeres es algo mayor a la de los hombres. Los menores de 18 años son los que tienen la tasa más alta de riesgo de pobreza, con un 26,8% de jóvenes con riesgo de ingreso inferior al umbral de pobreza. La cultura italiana es el conjunto de las manifestaciones culturales producidas en territorio italiano. Italia es reconocida por su arte, su cultura y sus numerosísimos monumentos, entre ellos la Torre de Pisa y el Coliseo Romano, así como por su gastronomía. Platos italianos famosos son la pizza y la pasta, su vino, su estilo de vida, su pintura, su diseño, cine, teatro, literatura y música, en particular la ópera. Todo eso ha creado una considerable italofilia en el mundo.